Hoy en este vídeo vamos a ponernos en la piel de alguien, concretamente de un paleoartista, o llámalo paleoilustrador si quieres, llámalo como quieras. Básicamente nos han pedido que hagamos una reconstrucción de un dinosaurio. Así que vamos a ver todos los pasos que es necesario seguir para poder saber todo lo que debemos saber de este dinosaurio para poder hacer una ilustración como debe ser, lo más rigurosa posible. Vaya, para poder hacer bien nuestro trabajo. Y como puedes ver, aquí tengo papel y lápiz. Y es que esto no va a ser solo teórico, vamos a acabar el vídeo reconstruyéndolo como tal. Y cuando digo vamos, digo nosotros, tanto tú como yo. Así que si hace falta, pausa el vídeo un momento, vea por papel y lápiz, porque vas a estar tomando nota acerca de toda la información necesaria para reconstruir este dinosaurio y al final vas a dibujarlo al mismo tiempo que yo. Y para empezar por todo lo alto, vamos a empezar por el favorito de tanta gente. Vamos a reconstruir hoy a Tyrannosaurus Rex. Bien, el primer paso para reconstruir un dinosaurio, para hacer un dibujo, una ilustración o una reconstrucción más compleja, sea lo que sea, es conocer bien a este dinosaurio. Y eso se empieza sabiendo qué fósiles se han encontrado de ese animal. Tenemos que remontarnos hasta su hallazgo. Allá por 1874, ojo, finales del siglo XIX, entonces se encontraron, se recogieron y recopilaron una serie de restos, entre ellos dientes, que por lo que se ha visto después, por lo que sabemos ahora, ya pertenecían a Tyrannosaurus Rex. Aunque se identificaron como suyos, como pertenecientes a Tyrannosaurus Rex mucho tiempo después, se habían encontrado mucho antes, pero no estaba muy claro de a quién pertenecían. Eso sí, la primera vez que se habla como tal, se le pone nombre a Tyrannosaurus Rex, es para hablar de un ejemplar, de un esqueleto parcial encontrado y publicado en 1905. Bueno, se encontraría un par de años antes, pero se publicó como tal en 1905. Y el autor, el paleontólogo Henry Osborn, en el mismo volumen, ojo, en el mismo volumen del boletín del Museo Americano de Historia Natural, describió otro dinosaurio, Dinamosaurus imperiosus, y cuidado, que ese ha resultado ser, a la larga, otro ejemplar de Tyrannosaurus. Entonces se describió Dinamosaurus y Tyrannosaurus en el mismo volumen del mismo boletín, el mismo año. ¿Por qué entonces hablamos de Tyrannosaurus y no de Dinamosaurus? Pues porque Tyrannosaurus estaba publicado páginas antes. Así de claro. Así son las normas de nomenclatura. Menos mal. Pero estos dos ejemplares de Tyrannosaurus no son los únicos que se conocen. Para nada. El paleontólogo Barnum Brown del Museo Americano de Historia Natural a principios del siglo XX encontró hasta 5 ejemplares bastante bien conservados. Desde entonces han encontrado muchísimos más. Estamos ahora mismo superando la treintena. Se conocen ya 30 y pico ejemplares de Tyrannosaurus Rex. Sí, unos ejemplares más completos que otros, pero tenemos una muy buena imagen de este dinosaurio. Sabemos perfectamente su esqueleto completo cómo es. De sobra. ¿Cómo se ha clasificado a Tyrannosaurus? Tradicionalmente, hace la tira de años, se clasificaba a los dinosaurios carnívoros, a los terópodos, en dos grupos. Por un lado, los más ligeros, los más gráciles, se les llamaba celurosaurios, y a los más grandes, robustos, bestias pardas, se les llamaba carnosaurios. Esta clasificación se ha quedado obsoleta, se ha quedado desfasada. Y es que desde que agrupamos a los seres vivos, incluidos a los fósiles, incluidos a los dinosaurios, dependiendo de sus relaciones de parentesco, se ha visto que la cosa es muy diferente. Que solo por tamaño no hay que clasificarlos, sino que es su anatomía, las características que tienen en sus huesos, las que nos dicen cuáles son más parientes que otros. Según la actual clasificación de los dinosaurios terópodos, que está muy bien sustentada por muchísimos datos, Tyrannosaurus Rex formaría parte, dentro de los terópodos, primero, como gran grupo, formaría parte de los tetanuros. Aquellos dinosaurios terópodos que tienen una serie de características comunes, como por ejemplo tener 3 o menos dedos en las manos. De hecho, Tyrannosaurus tiene 2. Y entre otras características, que sus dientes maxilares, o sea los de su mandíbula superior, nunca llegan a la órbita, nunca llegan a la altura de los ojos, siempre terminan antes. Además, dentro de los tetanuros, Tyrannosaurus Rex es un celurosaurio. Sí, celurosaurios como los que antes llamábamos a los pequeñitos, gráciles y demás. Pues resulta que los celurosaurios son un grupo de dinosaurios cercanamente emparentados con las aves, y no tienen nada que ver con su tamaño. Por ejemplo, tienen un sacro largo, tienden a tener una tibia más larga que el fémur.
También dentro de este grupo encontramos la primera evidencia sólida de protoplumas y plumas, al menos de plumas filamentosas del primer estadio, de eso que parecen casi más pelillos que plumas. Dentro de los celurosaurios aparecen desde estos pelillos, estas protoplumas que parecen filamentos, que parecen pelillos, hasta las plumas ya más desarrolladas, totalmente desarrolladas de las aves. Y dentro de los celurosaurios pertenecen al grupo, a la superfamilia, si queréis, de los tiranosauroideos. Su propia superfamilia, sí. Situemos y apuntemos bien la información dónde y cuándo vivió este animal, Tyrannosaurus rex. Pues vivió en Norteamérica a finales del Cretácico. Finales. De hecho, los paleontólogos y los geólogos solemos subdividir los periodos también en pequeños pisos, y la parte final del Cretácico es el Maastrichtiense. Pues ahí vivió. De ahí que se suele decir que Tyrannosaurus rex fue uno de los últimos dinosaurios y que incluso pudo ver venir el impacto. Pudieron verlo. En cuanto a su tamaño, el tema del tamaño se las trae. Si llegamos a hacer este vídeo antes del año pasado, hubiéramos dicho que el mayor ejemplar de Tyrannosaurus rex que se había encontrado nunca, el ejemplar FMNHPR 2081, más conocido como Su para los amigos, esta tiranosauria supera los 12 metros y se le calculan unas 6 a 8 toneladas. Ahí es nada. Pero es que hace apenas unos meses se publicó el descubrimiento de un nuevo ejemplar de Tyrannosaurus súper robusto, el ejemplar RSMP2523. Bueno, para los amigos Scotty, que es más corto, más fácil de recordar. Scotty, si bien mide más o menos lo mismo de largo que Su, es mucho más robusto. De ahí que se le hayan calculado unas 9 y pico toneladas, casi 10 toneladas. Es una barbaridad. El ejemplar más pequeño, sin embargo, y que también es el más joven conocido, el ejemplar LACM28471, apodado Jordan, ¿vale? Se le llama Jordan a este pequeñín. Bien, este pequeño tiranosaurio pesaría unos 30 kilos. Y el estudio histológico, el estudio en la microscopía, a través del microscopio de láminas delgadas de sus huesos, revela que tendría alrededor de 2 añitos de edad en el momento de morir y quedar enterrado y fosilizar. O sea que de los 2 años de Jordan a los 28 años que se le han calculado a Su, el bicho pasó de 30 kilos a unas, puede que 8 toneladas. Imaginaos cómo debía crecer. Respecto a su alimentación, si bien no hay ninguna duda de que el animal era carnívoro por su dentición y por el grupo al que pertenece, aún existen dudas acerca de si sería cazador o carroñero. Por ejemplo, se ha calculado que su fuerza de mordida, la fuerza de morder de su mandíbula sería de las mayores del mundo, del reino animal, de la historia. Jamás ever. Capaz de, al cerrar las mandíbulas, partir tanto carne como hueso. Es una imagen aterradora. En parte gracias a que tiene unos dientes muy robustos, comparados con otros dinosaurios carnívoros, con otros terópodos, que tienen unos dientes aplanados. Afilados igual, pero robustos. Hay quien dice, pues mira, eso debe ser perfecto para aprovechar la carroña, encontrar un cadáver y machacarlo y comerte hueso y todo. Hay otros que opinan, igual está más especializado en presas acorazadas, y entonces vivían los anquilosaurios. Recordemos, del tamaño de Jordan al tamaño de Su ha pasado por muchos tamaños un tiranosaurio, y es más que probable que dependiendo del tamaño que tenía entonces, en aquel momento de su vida, se alimentara de unas presas o de otras, o que carroñeara más o menos. Así que la pregunta de si es cazador o carroñero, pues casi que yo sinceramente no le veo mucho sentido. Ya que según su edad, pues podía haber comido unas presas u otras, haber podido correr más o menos. Eso nos lleva a eso, a si podía correr o no. Y es que hubo bastante polémica porque recientemente se publicó un estudio en el cual decían que las patas de un tiranosaurio rex adulto solo podrían soportar, por lo mucho que pesan, solo podrían soportar una velocidad máxima de unos 18 km por hora, y que eso es una birria. Pues sí, pero ten en cuenta que un animal así de grande y robusto y de pesado sería ya muy adulto. De joven, pues habrían tenido más facilidad para correr. Y por otro lado están los estudios de Henrik Mallison con otros dinosaurios, pero que nos dan una información muy importante, y es que posiblemente muchos dinosaurios no hubiesen sido buenos corredores, pero hubiesen sido animales, que andarían rápido, serían capaces de andar rápido, aunque no se les diera bien correr rápido. Digamos que con sus zancadas y con su velocidad andando, pues podrían alcanzar velocidades nada ridículas. Pero ya llegamos a lo que nos hace falta para reconstruirlo, su aspecto. Para reconstruir el volumen del cuerpo,
su volumen muscular, la chicha de los dinosaurios, estudiamos las marcas dejadas por ligamentos, por musculatura, por otros órganos en sus huesos. Comparamos estas marcas con la que tienen cocodrilos y aves, que son parientes más o menos cercanos de ellos, y así estudiando la anatomía de este dinosaurio, estudiando cómo es la musculatura y los órganos de cocodrilos y de aves, podemos llegar a saber en qué partes del cuerpo habría más músculo, si están más marcados o menos estas inserciones en los huesos. Podemos llegar a saber cómo se flexionarían sus patas, su cuello, su cola. Así que, ojo, nada de pintar un tiranosaurio muerto de hambre, pobrecillo, en los huesos. No, tendrían su carne, su chicha, ¿vale? ¿Y qué hay de lo que hay justo por encima? De la piel. Tradicionalmente a los tiranosaurios se les ha reconstruido de manera escamosa, por ser dinosaurios y los dinosaurios reptiles. Y eso, pues, no es que esté mal. No obstante, todo esto empezó a cambiar cuando se descubrió que las aves descienden de los dinosaurios y son los últimos dinosaurios que quedan. En algunos yacimientos de conservación excepcional se encontraron dinosaurios con impresiones de su piel y, sorpresa, estas impresiones revelaban plumas. Y es que algunos parientes de Tyrannosaurus, pertenecientes a esta superfamilia de los tiranosauroideos, muestran inserciones de plumas. Plumas de tipo filamento, de tipo como si fuera pelillo. Sin embargo, las impresiones de piel de Tyrannosaurus, que solo son unos parches, no es para nada el cuerpo completo, pero algo hay, muestran una piel que parece ser escamosa. De ahí que muchos paleontólogos optamos por una situación intermedia. Y nos acordamos, por ejemplo, del caso de los elefantes y de otros grandes mamíferos que viven más o menos en los trópicos o cercanos al Ecuador. Los mamíferos estamos cubiertos de pelo, pero no todos somos terriblemente peludos. Grandes mamíferos como el elefante tienden a perder pelo, tienen 4 pelillos y tienen una piel más o menos dura. Así no se sobrecalientan. Del mismo modo es posible que los tiranosauroideos más grandes como Tyrannosaurus pues tendieran a perder esa cubierta de pelambrera, de pluma, que tendrían sus ancestros de su propio linaje. ¿Tendrían más pluma o menos? ¿Habría diferencias? ¿Habría diversidad en esto? Quizás las crías, los polluelos tuvieran más pluma y los adultos menos. ¿Quién sabe? Esas son preguntas que hoy por hoy, salvo que encontremos yacimientos más excepcionales todavía, no podemos responder. Ahora sí, llegó el momento de, con toda esta información, ponernos manos a la obra. En este caso, como hay muchos esqueletos prácticamente completos de Tyrannosaurus, no tenemos que hacer el esfuerzo extra de reconstruir cómo sería el resto del esqueleto. Así que nos vamos a fijar en su. Pero si fuéramos a reconstruir otro dinosaurio del que no tenemos un esqueleto completo del todo, pues tendríamos que reconstruir las partes que nos faltan. Para eso te he dejado justo en la descripción un enlace a la imagen del esqueleto del Tyrannosaurus Rex llamado Su, para que la uses como ejemplo. Puedes probar a dibujar encima, o si se te da bien copiar, puedes simplemente mirarlo en la pantalla y tratar de copiarlo a ojo. A ver qué tal se te da, cómo se te da mejor. Así que vamos a empezar. Lo mejor para empezar a dibujar cualquiera de estos dinosaurios es empezar por un boceto básico y luego ir añadiéndole detalles. Bien, lo mejor para dibujar uno de estos dinosaurios es empezar por un boceto básico, para tener bien claras las proporciones y el tamaño de este bicho. Lo que hacemos primero es hacer un boceto del que sería el cuerpo, del que van a partir unas líneas que representarán la cola y el cuello. La cola por aquí y el cuello por aquí. Es muy importante que el tamaño de la cabeza sea el correcto respecto al resto del cuerpo. Si la hacemos más pequeña podría no parecer un tiranosaurio, y si la hacemos más grande el pobre bicho se caería de morros. De manera que aquí hacemos una forma parecida a la que habíamos hecho para el cuerpo. Más o menos lo que es el cuerpo tiene que ser un poquito más largo que la cabeza, y el cuello también tiene que ser un poquito más corto que la propia cabeza. Entre lo que es el cuerpo y lo que es la cola vamos a marcar la zona de la cadera, que debería ser un poquito más larga que lo que ha sido la cabeza, o más o menos del mismo tamaño. Marcamos así, y de más o menos el centro de la cadera tiene que salir la pierna. Bien, si bien nosotros andamos apoyando las plantas de los pies, muchos animales, como los tiranosaurios, andaban apoyando únicamente los dedos. Por eso, fíjate bien en el esqueleto, porque la pierna debe tener 4 partes. Una primera parte, el fémur o muslo, que es más o menos igual de larga que la cadera. Hacemos una línea para representarla, partiendo de un poquito abajo de donde empezaba la cadera. Lo dibujamos así, inclinadito un poco hacia adelante, mejor. Una segunda parte, que corresponde a la tibia y la fíbula, o las pantorrillas si quieres, que serían aproximadamente del mismo tamaño y apuntarían ligeramente hacia atrás. Ahí. Si acaso, más o menos igual de largo, o un poquito más corto. Más o menos tiene que darte así. Luego, la tercera parte, que son los metatarsos,
de nuevo apuntando inclinados hacia adelante, y que serían la mitad de largos. Y ya apoyándose en el suelo, vendrían los dedos. Aquí ya vendría el propio pie del animal. Como está de lado, podemos dibujar solo 2 dedos y nos imaginamos que el tercero está al otro lado, ¿vale? Podemos marcarlo todo de nuevo para que se vea un poquito mejor. Tenemos la cabeza, tenemos el cuello, tenemos el cuerpo y tenemos por dónde va a ir la pata trasera y tenemos la cola. Fijándonos bien en el esqueleto, vamos a marcar más o menos por dónde deben salir los bracitos, o al menos uno de ellos. Marcamos también dónde estaría el omóplato o la escápula. Y los agujeros en el cráneo. Ojo, ojo, los agujeros en el cráneo son importantes. Van a marcar dónde va la nariz y dónde van los ojos. Recuerda que los dinosaurios tenían más agujeros en la cabeza que nosotros. De manera que el agujero de los ojos es el segundo empezando por atrás o el tercero desde delante, siendo el primero el de la nariz. Esto es la nariz. Y aquí iría el ojo. Recordemos que tenemos que ponerle carne, tenemos que ponerle músculos, así que vamos a ir dibujando sin apretar mucho hasta dónde llegarían los músculos del cuello, de las patas o de la cola. Nada de dejarlo esquelético, ¿vale? De toda la cadera más o menos saldría lo que es de ancho el muslo. Aquí las pantorrillas. Los metatarsos. Y los pies acabados en una garra. Cuando creas que tienes más o menos bien captadas las proporciones de tu tiranosaurio y lo tienes más o menos boceteado, pues puedes empezar a marcarle más los bordes del cuerpo, sus patas, su boca, sus dientes. Incluso puedes dibujarle arruguitas o pliegues de la piel entre las articulaciones y las líneas que ya solo te han servido de guía puedes empezar a borrarlas y dejar solo las buenas, ¿vale? Ay, vaya que me quedo sin mina. Me puedo fijar en todo momento en el esqueleto para ver si tengo que marcarle más una cosa u otra. Y le podemos ir borrando las líneas que solo eran guías y que ahora no estamos usando. Y si quieres puedes dibujarle de hecho el otro bracito por aquí asomándose, incluso la otra pierna. ¿Por qué no? Si te cuesta mucho dibujar piernas así a lo loco, pues puedes simplemente hacer como una especie de réplica de la pierna que tenía delante. Y ya está. Si ya tenemos más o menos la silueta boceteada guay de nuestro tiranosaurio, vamos a empezar a hacer una cosa muy importante para darle realismo. Y es que encima de nuestro tiranosaurio vamos a marcar un círculo donde queremos que esté el sol, ¿vale? Por ejemplo, aquí. Tranquilo, luego lo borramos. Entonces, de nuevo, sin apretar demasiado con el lápiz, vamos a ir sombreando un poquito las partes del cuerpo del tiranosaurio que están al otro lado del sol, ¿vale? De manera que esto está al otro lado. Y sin apretar mucho hacemos un poco de sombreo. El brazo y la pierna que están detrás también los sombreamos un poquito. Así le estamos añadiendo sombras. Recuerda luego cuando le añadamos más detalles a la piel o incluso si quieres colorearlo, que estas sombras tienen que quedarse también marcadas, ¿vale? Nunca apretamos demasiado, pero siempre las tenemos en mente. Bueno, llegó el momento de la piel. Yo voy a pintarle una piel más o menos escamosa, como demuestran estos parches de piel que se han encontrado, aunque, como yo soy partidario de que tendría una piel parecida a la de los elefantes, con alguna plumilla suelta, voy a dibujarle pues un pequeño penacho y algunas plumitas sueltas por el lomo. Para dar un aspecto de piel dura, así como escamosa, añado líneas muy poco marcadas en varias partes del cuerpo. Pues por ejemplo, aquí en el cuello voy a hacerle como una especie de líneas, de pliegues, como si la piel fuera muy dura y tuviera pequeños pliegues. Voy a hacerle pequeñas líneas, que podrían ser perfectamente líneas que siguen las escamas. Si te gusta algún patrón de escamas que le hayas visto en algún juguete o que hayas visto en alguna película, pues ¿por qué no? Puedes tratar de replicarlo. Eso sí, no te pases poniendo escamas tipo cocodrilo, que nos conocemos, y en realidad solo el grupo de los animales cercanamente emparentados con los cocodrilos tendrían escamas de ese tipo. No tenemos evidencia de que en otros hubiera escamas tan tochas. Le hago estas líneas para marcar como si fueran pliegues de la piel dura.
hacerle líneas en líneas marcando posibles pliegues o arrugas de la piel o grietas entre escamas en otra dirección. Vuelvo a marcarle un poquito la sombra, porque recordemos, la sombra tiene que mantenerse. Si te sales en algún momento del dibujo, como me pasa a mí un montón, no te preocupes, porque luego cuando lo termines puedes borrar lo que se te haya salido. Y ya está. Cero dramas. Entonces, cuando más o menos le he creado el efecto de tener una piel dura tipo escamosa, voy a empezar a añadirle una especie de filamentos, una especie de plumas filamentosas, una especie de pelillos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho añadirle unas cuantas ahí encima de la cabeza, a modo de penacho, por el cuello, unas cuantas por el lomo. ¿Por qué no? De hecho, puedes jugar incluso con la texturita de las escamas o la texturita de las plumas para añadirle más detalle a las sombras o incluso a las zonas de las articulaciones, por ejemplo, de la pata, del brazo, los límites entre el cuello y lo que viene a ser la caja torácica, entre la cabeza y el cuello. Puedes añadirle de repente ahí más plumitas para disimular ese cambio o para que sea más natural. Entonces, no sé, creo que con unos cuantos así ya estoy satisfecho, sí, con las plumitas que le estoy poniendo. Si quiero que quede todavía más claro que en algunas partes del cuerpo es totalmente escamoso, puedo añadirle como puntitos o incluso circulitos muy pequeños que pueden ser escamas un poquito más grandes. Pues no sé, aquí alrededor del ojo, o debajo del ojo, o cerca de la nariz, o en el morrito. Puedo añadirle pequeños circulitos o puntitos que me estén marcando que eso es escamoso. ¿Por qué no? En las patas, por ejemplo, más escamitas. Ojito que es muy posible que todos los dinosaurios carnívoros tuvieran esta especie de escamas un poco más alargadas en las patas, como se ha demostrado con Cavenator, de manera que yo les suelo dibujar también unas escamitas así alargadas, casi cuadradas. A este complejo de escamitas se le llama podoteca. Respecto a los colores, pues mira, de Tyrannosaurus por ahora no tenemos evidencia alguna. En algunos dinosaurios emplumados, incluso en alguno acorazado, tenemos evidencia de qué clase de pigmentos pudieron tener. En Tyrannosaurus no tenemos ni idea. Así que en principio puedes pintarlo como quieras. Te recomiendo que busques inspiración en otros animales actuales, ¿vale? Y por ejemplo, a la hora de pintarle manchas o rayas, te recomiendo que lo hagas haciendo también líneas como las que hemos hecho para simular la piel dura. Por ejemplo, si quiero pintarle una especie de líneas un poco atigradas en el cuello y en la cola, lo que voy a hacer es hacerlo a través de líneas. Hago líneas así y queda mucho mejor el patrón de rayas que si lo pinto a lo bestia. Si lo hago así, como en rayitas, queda mucho mejor. Si decides pintarlo, pues también haz lo mismo. Usa, si es posible, colores de madera y pinta de la misma manera, siguiendo las mismas líneas que hemos estado dibujando y nunca apretando demasiado, ¿vale? Apretando siempre muy poquito. Aprieta solo hacia el final cuando ya esté terminado y el resultado te guste. Y básicamente ahora puedo marcar mucho más lo que es la parte de fuera. Puedo añadirle el suelo si quiero. Puedo marcarle bien las uñas, marcarle el cuerpo, marcarle alguna arruga, algún pliegue de la piel. Y lo dicho, si antes te has salido un poco, pues no pasa nada, porque a mí me pasa un montón y lo que hago siempre es luego borrar lo que me he salido y ya está. No te preocupes por eso. De hecho, voy a borrar yo unas cuantas líneas que me sobran. Y ya está. Y no te olvides de firmarlo. Si es tu dibujo, lo firmas. Y ya está, ya has reconstruido tu primer tiranosaurio. ¿Qué te parece? Si quieres puedes añadirle en la propia hoja de papel la información de su nombre completo,
dónde vivió, cuándo vivió, todos los datos que puedas ponerle se los puedes añadir ahí mismo. Espero que te haya gustado este nuevo vídeo, que te lo hayas pasado muy bien aprendiendo cosas de Tyrannosaurus y poniéndolo en práctica, reconstruyéndolo. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo, cuando quieras. ¡Hasta luego! You didn't say the magic word.